8 de la mañana con 50 minutos. Saludo en la línea telefónica al profesor Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por estar esta mañana. ¿Han hecho ustedes ya una evaluación de cómo se ha comportado el tema de la movilidad del empleo en el 2020 a propósito de la pandemia del COVID-19? Doctor, ¿qué resultados encontraron? Efectivamente, en este estudio encontramos principalmente tres cosas. El efecto sobre el mercado de trabajo de la pandemia y de las medidas para intentar contenerla, pues ha sido enorme. Una primera cifra es que aproximadamente un cuarto de la población económicamente activa, es decir, de aquellos que estarían dispuestos a trabajar, o se han retirado de las ocupaciones o de la búsqueda misma de empleo o de algún empleo remunerado. Y esto significa pues un cambio mayúsculo respecto a cómo estaba trabajando justamente el mercado laboral. El segundo resultado es que prácticamente un tercio de la población en general pues ha visto cambiar su situación respecto a la pobreza, ya sea sale de la pobreza o entra de la pobreza. Pero en el caso específico de 2020, pues fueron muchos más los que entraron a la pobreza, 20%, respecto a los que salieron, 16%, lo cual nos da como resultado final un aumento en la pobreza, incluso un nivel relativamente más alto que lo que reporta Coneval, dado que nosotros hacemos un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo. Y el tercer resultado es que pues quienes han alimentado fundamentalmente a los estratos de más bajos ingresos son estratos intermedios y altos. 13 millones de personas, calculamos, entraron a una situación de muy bajos ingresos debido justamente a la situación que atravesaron por la pandemia. Esto quiere decir que hubo un efecto muy desigual de pues la situación laboral derivada de la pandemia. Por supuesto, también hubo población que salió de la pobreza, casi 10 millones, un poco más, pero el saldo neto pues nos sigue dando alrededor de 2,5 millones, casi 3 millones de personas que entraron a la pobreza. Esos son los principales resultados. Claro. ¿Y qué expectativas se tienen, doctor, de que en algún momento esto pueda irse revirtiendo? Sobre todo, pues, ¿de qué dependerá? ¿De la recuperación económica? ¿De que los programas sociales sigan o se amplíen un poco más de cómo están? Bueno, hay tres cosas al respecto. La primera es que debió haberse hecho una serie de medidas para que estos efectos no se presentaran y el gobierno federal pues prácticamente no reaccionó. Lo segundo es que dada esta parálisis, por así decirlo, de la política económica, pues vamos a tener un periodo de recuperación bastante largo. Al menos 4 años se calcula para que se corrijan algunos de los efectos más adversos de la pandemia. Y tercero, bueno, pues si ya se tiene esta experiencia y esta amenaza, lo que se requeriría es un plan de reactivación económica cuando ya esté en plenitud la vacunación, cosa que pues todavía no observamos, quizás para el periodo electoral se acelere. Pues lo que tendríamos que hacer como país es dedicar al menos 1% del Producto Interno Bruto a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas también, para que generaran empleos y estos pues pudieran ser la base de una recuperación pues mucho más rápida. Preocupante lo de los 4 años si no se toman estas acciones. La política salarial del gobierno federal, sobre todo en el tema del salario mínimo, incrementos de 15% en el 2020, ¿puede ayudar a las familias mexicanas a paliar esta situación de menores ingresos, doctor? Sin duda, y hay que reconocerlo, la política de aumento del salario mínimo, que a pesar de los aumentos tan notables, pues ha estado dentro de márgenes prudentes, ha generado cierta movilidad laboral, cierta movilidad social a la hora de que se tienen más ingresos por parte de los trabajadores para sus familias. Pero esto quedó prácticamente destruido con la pandemia. Los avances que se dieron por el salario mínimo pues dejaron de darse porque no hay suficiente empleo que corresponda a una remuneración adecuada.
Y como usted decía, la falta de accionar de parte del gobierno durante el 2020, ¿no? Quizá implementando una serie de programas, veía también el hecho de que se ha incrementado el número de retiros de la pensión de los trabajadores para cubrir sus necesidades inmediatas, lo cual nos pone también en un escenario complicado para aquellos que se van a retirar pronto, doctor. Sí, la política social ha tenido cierto efecto, pero ha sido notoriamente insuficiente. El año pasado era cuando debían haberse dado transferencias en efectivo notables, dado que no había actividad económica que permitiera mantener los ingresos. Desafortunadamente, estas expansiones de las transferencias en efectivo o se han dado a principios de este año o se han anunciado, como es el caso de las pensiones a adultos mayores, y pues es desafortunado que en el periodo de mayor necesidad no ocurriera esto, y más bien se dé en esta ocasión, pues ya más cercano al periodo electoral. Pero ahora lo que se requiere es algo diferente. Lo que se requiere es el apoyo a la actividad productiva, porque con la expansión de la vacuna lo que tendríamos es la posibilidad de que prosperen ciertas empresas a partir de la base de producción que puedan formar. Y esto requiere, como mencionaba, apoyos específicos para la pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, créditos fiscales o la condonación o por lo menos la posposición de las cuotas a la seguridad social para que sostengan a la planta de empleo y cuando empiece la reactivación, pues por otras vías, tengan la posibilidad de aprovechar esa capacidad productiva para el despegue de la actividad económica. No necesariamente va a ser el TEMEC, ¿no?, el que va a hacer toda la tarea por la economía mexicana, como se ha planteado en varias ocasiones, que dicen, ya tenemos el TEMEC, nos vamos a aliar con Estados Unidos y vamos a salir adelante. Se requiere hacer algo interno, por ejemplo, esto que usted planteaba, de destinar 1% del PIB al fomento a las pequeñas y medianas empresas, que es donde se focaliza la mayor generación de empleo. Pues se ha mirado mucho al exterior como una posibilidad de salir de la crisis económica que vivimos, no solamente el TEMEC, sino también las remesas y el gran programa de estímulos de Estados Unidos, pero pues hay que pensar que estamos poniendo buena parte de la recuperación económica, de pensar así, en manos externas, y eso no es lo que debería de hacer un gobierno que está preocupado por el bienestar de la población de manera inmediata. Desafortunadamente los motores internos de crecimiento que se mencionan, como sería Pemex o el sector energético en general, pues están en una situación crítica y no podemos confiar en el corto plazo en ellos. Así es que sí se requiere una política económica mucho más activa, mucho más proactiva, que dé condiciones sobre todo a las empresas para que generen empleo, ingresos y recuperación económica. Correcto. Doctor Rodolfo de la Torre, ¿dónde se puede consultar el documento? ¿En la página de Espinosa Iglesias del Centro de Estudios? Sí, así es www.org.mx. Correcto. Pues agradezco mucho la comunicación, doctor, y la información que le da a nuestro auditorio. Un gusto estar con ustedes. Saludos, muy buenos días. Ahí tiene usted la información de este estudio, los resultados de este estudio. 16% salió de la pobreza laboral, pero un 20% recayó en la misma como producto de la destrucción de empleo, de la destrucción de actividad económica durante el año pasado, y también se pone en evidencia la falta de apoyos y de estímulos de parte del gobierno para atender a las personas que perdieron su empleo. No se hizo absolutamente, se aplicó la política de ráscate con tus propias uñas, si es que tienes posibilidades de salir de la crisis y de superar tu propia problemática laboral, resuélvela, y si no, es tu problema. Esa fue la política implementada por el gobierno durante el año pasado y que se mantiene, porque no hemos librado todavía la crisis económica, no podemos decir que estamos fuera. Los resultados de la economía en el primer trimestre no han sido nada positivos y todo parece indicar que va a tardar un poquito más la recuperación, desafortunadamente. Son ya las 8 de la mañana con 59